A veces estamos obsesionados con la competencia, ¿no? Y eso lo veo en un montón de emprendedores, pero lo más importante es saber que siempre tienes el steepest learning curve, ¿no? O sea, que eres el que más rápido aprende. No importa el punto de partida, pero siempre y cuando tengamos al equipo que aprende más rápido, siempre vamos a dar un paso adelante, ¿no? Más del 70% de los colegios en México se manejan con Excel, pero las escuelas son empresas con retos específicos para los que Excel no es la mejor solución. Curiosamente, a la vez, se suele decir que venderle tecnología a escuelas es un dolor de cabeza. Pero mi invitado de hoy se ha encontrado con que no es así. Hoy conversé con Andrés Benavides, CEO y cofundador de Cometa, una plataforma que permite a las escuelas centralizar sus tareas administrativas, gestionar sus cobranzas y ofrecer a padres de familia una experiencia de pago sencilla. Y en tan solo 2 años ha llegado a más de 150 escuelas en México que al utilizar Cometa se ahorran más de 100 horas mensuales en tareas administrativas y pueden reducir la morosidad promedio de su cartera hasta en un 50%. Cometa ha levantado capital de fondos de inversión como Kasek Ventures y Rich Capital. Hoy Andrés y yo conversamos sobre los retos de tropicalizar un modelo de negocio y tener que pivotar. Entonces, el error que cometimos nosotros, validamos el problema, levantamos capital, entramos en modo ejecución, no validamos la solución. De sus aprendizajes de crear un software especializado en una industria en particular. Cada negocio tiene particularidades muy a detalle, ¿no? Donde los softwares horizontales no la solucionan del todo, ¿no? Y de sus secretos de ventas B2B, incluyendo cómo construir relaciones cercanas con tus clientes y convertirlos en tus mejores promotores. En realidad, a mí me interesa mucho entenderlos a mucha profundidad, ¿no? Para poder lograr eso, hemos tenido que desarrollar, porque no solamente soy yo, es gran parte del equipo, relaciones muy profundas con cada uno de nuestros clientes, ¿no? ¿A cuántos de ellos tienes en WhatsApp? Te diría que tengo, a veces es una gran pregunta. Cometa es un gran ejemplo de cómo se puede digitalizar pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica a escala al resolver sus problemas más dolorosos. Espero que disfruten esta gran conversación con Andrés Benavides de Cometa. Antes de iniciar el episodio de hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes cuánto tiempo inviertes tú y tu equipo en atención al cliente? En el mundo de las startups, donde cada segundo cuenta y cada cliente es importante, Zendesk se convierte en tu aliado perfecto. Es como tener un equipo de superhéroes de atención al cliente a tu disposición. Zendesk es una plataforma omnicanal que integrará todos tus canales de comunicación como WhatsApp, email y redes sociales en un solo lugar. Gestiona tickets, ofrece una gran experiencia, aumenta tus ventas, pero sobre todo, construye relaciones cercanas con tus clientes gracias a Zendesk. Como beneficio exclusivo por ser parte de la comunidad startupeable, podrás probar el CRM de Zendesk completamente gratis por 6 meses. Y si decides continuar, tendrás 15% de descuento en tu primer año de contrato. Lo mejor de todo es que Zendesk escala de acuerdo a tus necesidades. Desde la oficina prestada donde empezaste hasta la compañía global que quieres construir. Compañías globales como Slack, Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hola Andrés, bienvenido al podcast. Hola Enzo, muchas gracias por tenerme acá. Finalmente lo hicimos. Ahí está, tocaba venir con el Harry Stein de los Andes. Desde Perú, literal. Empecemos con un poco de tu historia. Tomaste un camino, y justo conectado a lo que estábamos hablando, digamos, en antecámaras, diferente a lo que toma mucha gente, que es te vas a Estados Unidos a estudiar la universidad y en lugar de quedarte allá, decides volver. Y en ese camino te toca la oportunidad de ser parte del origen del ecosistema startup peruano. Así que cuéntanos, como decimos en el podcast, cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Buenísimo. Sí, mira, y la verdad es que tuve la suerte, como dices tú, de poder estudiar afuera, y en el momento que me gradué hoy, en verdad, yo me siento muy conectado a Latinoamérica, ¿no? Y trabajar en Estados Unidos no era algo que ni siquiera me atraía, o sea, nunca fue una opción, ¿no? Y cuando regreso, y por naturaleza era más fácil regresar a Perú, quería hacer algo que tenga impacto, ¿no? Bajo mis criterios, algo que pueda hacer un cambio en el país para bien y demás, ¿no? Y en ese momento empezaba una universidad, que es la UTEC, ¿no? Y me cuentan un poco el proyecto de una universidad nueva, sin fines de lucro, apoyada por los grupos económicos más importantes del país. Y la idea era que querían crear un área de emprendimiento, ¿no? Diciendo como que Stanford, Harvard y demás tienen
todas áreas de emprendimiento, un poco que se da por eso, y me dicen, oye, Andrés, queremos que estés en el área de emprendimiento y demás, un área que no existía, recién empezaba. Y ahí entré y no miré para atrás, y fue espectacular porque tuve la suerte de encontrar lo que me apasiona, ¿no? Que es uno, el mundo de la tecnología y startups, que creo que tú y yo compartimos la pasión, pero también el de educación. Bueno, creo que compartimos las dos pasiones, ahora que lo pienso. Pero nada, ahí empecé y tuve la suerte porque, como tú dices tú, fue el inicio del mundo de emprendimiento en Perú, invirtiendo de startups en Perú, ¿no? Invirtiendo en startups early stage, y tuve la suerte de invertir en un montón de compañías, y mi chamba era aprender de emprendedores. Era como, yo invertía y después trataba de ayudarlos. Supuestamente esa era parte de lo que yo hacía, pero creo que era más trataba que en verdad ayudarlos. Y nada, tuve la suerte de aprender de un montón de ellos que fueron como la primera camada de emprendedores de tecnología en Perú, ¿no? Corrígeme si me equivoco. 7, 8 años hacia el futuro, entras a Stanford para el MBA hace 3 años y medio. Y recuerdo que nos vimos en Palo Alto, en tu casa, con la casa latina en Stanford, y estabas evaluando, digamos, la posibilidad de emprender, ¿no? Desde Stanford, con toda la red de contactos, de acceso que te daba. Y me comentabas que en ese momento tu primera compañía, Codiable, ya estaba facturando alrededor de $1 millón. Sin embargo, emprendes Cometa, ¿no? Codiable, un bootcamp online para entrenar a desarrolladores de software. Cometa es una plataforma de software para escuelas. Entonces, si bien en educación eran dos, segmentos diferentes, me pregunto, con toda la experiencia que habías acumulado en el área de educación online para adultos, ¿por qué decides no levantar capital para Codiable? O en todo caso, ¿por qué decides cambiar, ¿no? Ya tenías mucha experiencia, entendimiento de ese mercado, ¿por qué decides cambiar de mercado? Sí, mira, y ahí hay dos partes a tu respuesta, ¿no? Yo, por un lado, en ningún momento dejé Codiable, en el sentido de que, a ver, lo dejé en el 2020, antes de la pandemia, una decisión que dije, oye, me quiero ir a estudiar, y contraté un CEO para que lo lidere, ¿no? Entonces, Diego, correcto. Y en ese momento, un poco que yo dije, oye, quiero ir a Stanford a repensar qué puede cambiar la educación a escala en América Latina. Okay. Y vengo a la realización de que el impacto de Codiable es un poco distinto, es un impacto, o sea, tiene mucho impacto, pero en menos gente, ¿no? Okay. Y también me di cuenta de que era una parte mucho más orientado hacia un servicio que un producto per se, ¿no? Entonces, al final, cuando tú tienes mayor proporción de servicio, es menos escalable por naturaleza, aunque puedas automatizar ciertas cosas, pero la naturaleza de lo que dábamos era un servicio. Entonces, al final del día, un poco cuando yo empiezo a pensar en cómo quiero hacer algo a escala en América Latina, creo que Codiable no iba tan de la mano de eso. Y cuando empiezo a mirar también, como en mi análisis, y que lo trabajamos juntos, cuando estabas en Reach un poco, yo evalué el mercado desde la educación, porque yo sabía que quería volver a educación, yo ya sé que lo voy a dedicar mi vida a educación, y lo sabía hace un buen tiempo, ¿no? Y cuando empiezo a analizar, lo que me doy cuenta es, en América Latina, si tú no solucionas desde los principios, de lo más fundamental, es muy difícil de que tú puedas cambiar la realidad atacando como la parte del final. ¿A qué me refiero con la parte del final? Un niño o un adulto pasa por toda una educación primero para llegar a esta última etapa, que era un Codiable o cualquier cosa que genera educación superior, ¿no? Pero si no llegan con los fundamentos correctos a esta etapa... Los 13 años de primaria y secundaria. Exacto. Entonces, no puedes tener el cambio. Entonces, creo firmemente que para tener más impacto en América Latina, a ver, tenía que yo mirar un poco hacia la parte de educación básica, que además creo que no tenemos el mismo nivel de atención del lado de emprendedores tecnológicos en esa industria comparado a lo que ves, ¿no? O sea, seguramente tú has visto un montón más... además los conoces, o sea, los Coder House, los Platzi, los Creanas y demás. Hay mucho más atención de emprendedores más sofisticados en ese lado, y no tanto en la parte de educación básica, ¿no? Y algo que creo mucho es que siempre tienes que ir al lugar donde hay escasez. Soy un poco gringo de decir es el scarcity, ¿no? Pero siempre tienes que ir a la escasez, ¿no? En el momento que yo hablé contigo, había abundancia en el primero. Correcto. Porque explotó el mundo digital. Sobre todo en post-COVID. Pues, post-COVID, ¿no? Y ya te dabas cuenta que se empezaba a contraer ese mundo de nuevo, ¿no? Entonces, al final, como me pareció mucho más impactante poder entrar al sector de educación básica, y un poco de por eso decido crear Cometa y empezar a explorar lo que eventualmente se vuelve Cometa, ¿no? Entonces, emprendes en educación básica, que es un sector donde, a diferencia de educación adulta, no eras un experto. ¿Qué hiciste, digamos, de todas las cosas que hiciste? Porque, digamos, yo estuve cerca, digamos, vi muchas de las cosas que hiciste en ese proceso para aprender del mercado, digamos, de educación básica, del mercado escolar. ¿Cuáles fueron esas cosas que más impacto tuvieron en incrementar tu entendimiento del mercado, ¿no? Pensándolo en un emprendedor que quizás
ve un sector donde no se considera un experto y la principal reacción es, no emprendo porque no soy un experto. Entonces, cuéntanos en esos, no sé, años, 2 años, qué cosas hiciste que dijiste, digamos, te pasaron de ser un, no sé, novato o algún principiante en ese mercado a acercarte a un experto. Sí. Mira, lo primero que hice, y te vas a reír, fue llamar a mi mamá. Mi mamá fue directora de un colegio en Lima. Entonces, lo primero que hice es, oye, mamá, esto era un problema. Y su respuesta inmediata, problemón, ¿no? Entonces, esa fue la primera reacción de cosas que hice, anecdótico, ¿no? Pero después lo que empecé a hacer este es un problema que nos importa muchísimo, no solo a mí, sino a Gonzalo y Mateo. Gonzalo y Mateo, que tú los conoces perfectamente, son mis socios, vienen de mamás educadoras, o sea, tienen mamás educadoras, ¿no? Y un poco lo que hicimos nosotros fue volvernos súper cercanos al problema en México, que de cierta manera era algo nuevo para nosotros, ¿no? Y generamos relaciones muy profundas con todos nuestros primeros clientes, ¿no? E inclusive con más, ¿no? Y no solamente por un tema de querer venderles, sino que al final del día a nosotros nos apasiona tratar de ayudar al dueño de colegio, ¿no? Tratar de ayudar al administrador del colegio y demás, ¿no? Entonces, a ver, hay relaciones ahí que yo te digo, yo tengo amigos para toda la vida que he desarrollado de estos 2 años, año y medio, 2 años, de estar vendiendo intensamente a los colegios, ¿no? Y al final eso es un valor muy especial porque con ellos son con los que constantemente estamos hablando de qué es lo que debería haber de nuevo en el producto y también al mismo tiempo es un valor a la hora de ir al mercado porque también nos promueven a otros clientes, ¿no? Entonces, creo que sí, y además hicimos bien, fue tener tanta cercanía con estos primeros colegios, ¿no? Y fue dedicarle tanto tiempo a eso y creo que eso es algo que en retrospectiva, además curiosamente, lo escuchas siempre, ¿no? Como la idea de talk to users, que todo el mundo habla, estar hablando con los usuarios y demás. Y creo que lo llevamos a un extremo y que eso es muy positivo, eso es algo que lo escuchamos. Además, lo escuchas desde el evento más, un evento en la Ciudad de México, en Lima, que te dicen, habla con los usuarios y demás. Pero también era lo que yo escuchaba de profesores míos en Stanford que nos ayudaban a emprender, que literalmente habían hecho múltiples empresas, multimillion, si no billion, ¿no? Y al final creo que gran parte de poder hacer las cosas bien es tener esa capacidad de aprender mucho de tus usuarios y al final creo que a nosotros nos sale natural el ser tan cercanos porque nos importa bastante el usuario al que estamos ayudando, ¿no? Siendo un poco más táctico, cuando no tienes nada del producto, porque estás empezando, ¿cómo haces para hacer que ese profesor del colegio te levante el teléfono o te dedique media hora? Buena pregunta. Y creo que es un buen test para emprender, ¿ya? Cada persona que quiere emprender debería... la meta que teníamos nosotros semanalmente era consigue 10 reuniones para aprender de tus usuarios, ¿no? 10 a la semana. Cuando no había absolutamente nada. No había nada. Ni una página web. Nada. Si no tienes la capacidad de lograr eso sostenidamente por 10 semanas, probablemente no eres la persona que debería emprender, ¿no? Porque no tienes esa capacidad de moverte por todos lados y conseguir los contactos. Yo me acuerdo de haberte molestado ahí, me presentaste en un momento una tía tuya que era dueña de un colegio y al final eso es lo que hacía, ¿no? Es a quién conozco que me puede presentar a un colegio para poder hablar y así llegamos a muchísimos colegios, ¿no? Y te vas encontrando la forma, es totalmente scrappy. Yo me acuerdo, los primeros días estaba en LinkedIn escribiéndole a todos, o sea, todos los que tenían algo público de que estaban en un colegio, recibieron un mensaje mío y era mío en ese momento, ¿no? O sea, literalmente yo le estaba escribiendo y te responde la gente, ¿no? Y eso es lo que yo diría, es el paso 1 y es una muy buena prueba porque es jodido. Y es una chamba que tienes atrás mío The Great CEO With It, ¿no? Al final ningún CEO, entre comillas, cero glamoroso. o que quiera hacer que esté acá por el glamour o que quiera emprender por el glamour, se va a dar cuenta muy rápidamente de que esta vaina no es glamurosa. Esta vaina es de remangarte y de hacer cosas que por ahí no suenan como, no sé, a tu nivel de sofisticación, lo que tú quieras ponerle, ¿no? Pero al final creo que esa es una muy buena prueba y al final es bastante más básico. O sea, te podría haber dado pusimos ads en Facebook y pusimos ads en Facebook y no funcionó. Okay. ¿No? Me funcionó escribir a la gente que conocía, tipo... Y a la gente más random. No tengo amigo mexicano que no recibió un mensaje si conociera un colegio en México. Es una chamba simple, pero jodida hacer repetidas veces. Correcto. En 2019, ya entrando más hacia Cometa, en 2019 escribes un artículo criticando a quienes criticaban los copycats. Con copycats me refiero a quien hace un X para Latam, ¿no? Digamos, hagamos un Uber para Latinoamérica. Curiosamente, Cometa es inspirada por una compañía de Brasil llamada Isaac, pero eventualmente pivotan el modelo. Explícanos
dos cosas. Uno, digamos, las principales diferencias del modelo para que quienes nos escuchen entiendan, digamos, la diferencia entre lo que, digamos, es Isaac y lo que eventualmente se convierte Cometa. Pero más importante, qué errores, digamos, cometen en la concepción de la idea del negocio que inicialmente los lleva a pensar que hacía sentido hacer un Isaac. Mira, es una buena pregunta y primero una pequeña aclaración. Nosotros vimos Educbank e Isaac, ¿no? Que eran los dos de Brasil, ¿no? Entonces vimos como que... Y dos como con... Explícanos qué hacen ambos. Al final del día lo que hacen estos dos es... terminan adelantando los flujos al colegio como un factoraje y al final del día ellos se quedan con la diferencia de lo cobrado, ¿no? Entonces, para el colegio es darle cierta predictibilidad en los flujos y como negocio al final te llevas la diferencia, ¿no? Entonces, si un colegio en el tiempo va a cobrar el 95% y tú lo haces el 90%, te llevas el 5% de los flujos, ¿no? Uh-huh. Eso era algo que muy rápidamente nos dimos cuenta que no hacía tanto sentido en México. Como contexto, Isaac es una compañía que en Brasil en ese momento, en 2020-2021, estaba muy caliente, había levantado $100 y pico millones en muy poco tiempo. Sí, correcto, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un buen trabajo de descubrimiento del problema, ¿no? Entonces entendimos muy bien que había una problemática en la parte administrativa de los colegios, ¿no? Y después cuando entramos y levantamos el capital, que fue una ronda que nosotros no proactivamente buscamos, fue una ronda que de cierta manera nos buscó a nosotros. Tuvimos un term sheet sin tener un PowerPoint y no sé si tú te acuerdas de eso, ¿no? Al final, post levantamiento de eso, empezamos a ejecutar y sí, de alguna manera cuando hablamos con inversionistas decíamos, tipo, Isaac para México, la gente lo entendía muy bien, ¿no? Empezamos a entrar en modo ejecución y no validamos la solución, ¿no? Validamos el problema, pero no la solución, sino como de las cosas inspiradas que habíamos visto de estos dos empresas en Brasil, empezamos a ejecutar y dejamos de tener claridad de si realmente estamos solucionando el problema, ¿no? Entonces, el error que cometimos nosotros fue justamente lo que te decía, ¿no? Validamos el problema, levantamos capital, entramos en modo ejecución, no validamos la solución, ¿no? Ok. Entonces, ese fue un error que nosotros cometimos muy, muy al inicio y nos dimos cuenta muy rápido porque no le podíamos vender a colegios, ¿no? Ok. Y cuando nos dimos cuenta y veíamos escuchando esto acá, dijimos, oye, ¿qué pasa si cambiamos un poco el modelo? Y eso es el modelo de lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros vamos al colegio, en vez de adelantarles los flujos y quitarles una gran proporción de lo que si no ganarían, les automatizamos todo el proceso de cobranza y al final ellos terminan recibiendo la misma cantidad de flujos o más, ¿no? Normalmente mejoramos sustancialmente por encima del 52% los flujos que van recibiendo el colegio y al final no tienen que dejar ese 5%, ¿no? Okay. Y nosotros al final les cobramos un fee mensual y también ganamos un poco por las comisiones bancarias y demás, ¿no? Y ese es un esquema que tiene mucho más alineamiento de incentivos con el colegio, pero por otra parte, la razón por qué no funcionó en México es porque, a diferencia de Brasil, en Brasil tú puedes pagar el primer mes del colegio y no volver a pagar todo el año. Entonces, eso significa que tienen un similar tema... a Perú. Similar a Perú. Que tienen un tema complejo de flujo de caja, ¿no? En México es distinto porque puedes cobrar tasas de interés muy altas o tasas de recargo. Que desincentivan al papá. Que desincentivan al papá de no pagar, correcto. Y además puedes sacar al alumno, nadie lo quiere sacar, pero a partir de los 3 meses de impago, ¿no? La parte de morosidad es mucho más corto lo que se vive el problema. Entonces, por eso, nosotros nos dimos cuenta del problema, ¿no? Y una cosa que... Era un problema similar, simplemente a un nivel de gravedad más bajo. Era un problema similar, pero que requería una solución distinta, ¿no? Porque la gravedad igual es alta. Hay complejidades de ¿qué cosa te puedo decir, no? Un colegio, pues... Nosotros lo que le damos al final del día es tranquilidad al dueño de colegio y facilidad de trabajo a la parte administrativa, ¿no? El adelanto de los flujos hace en esencia lo mismo, ¿no? Estamos solucionando lo mismo, de que tengan tranquilidad, previsibilidad y demás, ¿no? Pero la forma era distinta, ¿no? Porque la realidad de los colegios era distinta. Es distinta según la regulación, ¿no? Entonces ahí es que nosotros hacemos ese cambio. Y te voy a decir unas cosas que creo que mirando hacia atrás en el artículo que escribí, sí creo en esto, creo en poder inspirarte en otros, pero siempre al final del día una clave es que tienes que saber que estás creando, en nuestro caso, Cometa. No estás creando Toast para educación, no estás creando Isaac para México, si quieres.
nosotros estamos creando Cometa y eso va a tener nuestros propios problemas, ¿no? Y cada vez que creas una solución y solucionas uno de ellos, se abren nuevos problemas y lo que tú tienes que crear es una compañía que tenga la creatividad para cada vez enfrentarse a estos nuevos problemas y solucionarlos más rápido que el resto, ¿no? Entonces, al final del día, una de las cosas que yo me llevo es, sí, está bueno inspirarte en otros, pero es tan solo inspirarte e inspirarte en un momento, en un punto del tiempo, ¿no? No es siempre, porque si no, no generas ese músculo de creatividad de resolución de problemas, ¿no? Exacto. Dicho eso, en tu experiencia, el usar el ISAC para México, el X para LATAM, si lo generalizamos, sí tuvo un impacto en tu capacidad de comunicar la oportunidad a inversionistas. Tuvo un impacto muy al inicio. Yo creo que hoy día no tiene un impacto, nosotros no estamos creando ISAC para México, ¿no? Nosotros estamos creando Cometa y es algo que va a terminar siendo muy distinto porque nosotros no vamos a seguir el roadmap de nadie más, vamos a seguir el roadmap que nuestros clientes nos van pidiendo, ¿no? Entonces, creo que a corto plazo hay un beneficio. Hay una parte de entender los modelos que al final siempre es bueno en la cabeza de un inversionista, en la cabeza de alguien, ver similitudes, ¿no? Pero lo único que digo es, creo que eso vale, pero no tanto para el momento que ejecutas, ¿no? Total. Y hablando del momento de ejecutar, Gonzalo, tu socio, me contó que ese pivot fue una crisis de identidad. Digamos, el pivot digamos, despojémonos de esta idea de que la solución para México es hacer un ISAC y hagamos Cometa, básicamente, porque, digamos, se habían vendido esta idea tanto inversionistas como ustedes mismos, ¿no? Cuéntanos, digamos, sobre esta crisis y cómo la superaron. Y me imagino que se genera una tensión entre, como decías, ¿no? Lo que te dice el mercado de, mira, esta solución no me hace sentido, quizás hace sentido para otro país, pero a mí en México no me hace sentido, versus la idea que tú ya tenías en la cabeza y esta inercia de, pues, ya había vendido una idea, ¿no? De lo que tengo que hacer. Sí, mira, nosotros vendimos a un equipo solucionando un problema, ¿no? Entonces, lo increíble fue que en el momento que para nosotros fue muy evidente, oye, misma lógica, ¿no? Que de hecho teníamos 10 conversaciones a la semana y dijimos, oye, agarremos 10 colegios en los que hemos conversado y hay que preguntarles por qué modelo prefieren y demás, ¿no? Y todos, o sea, nos respondieron el otro modelo. Entonces, para nosotros fue, oye, esto es muy claro y tenemos que tomar decisiones difíciles rápido, ¿no? Y lo primero que hicimos fue buscamos a los inversionistas, curiosamente, porque era, oye, este es un cambio grande. Y todos nos dijeron, oye, sí, hace sentido, ustedes están liderando eso para adelante, ¿no? No pasa nada. Y ahí te das cuenta que invirtieron en nosotros no por el modelo de negocio, no por algún otro factor, ¿no? Invirtieron en nosotros porque creen que somos los capaces de solucionar un problema grande que existe en el sector educativo, ¿no? Entonces, regresando a eso al final, sí hubo un momento en el que al equipo lo sentamos y explicamos esto y era un poco distinto, pero yo no iría al extremo de hacerte crisis de identidad. Creo que fue como, oye, esta es una decisión difícil, la tomamos y todos se comprometieron alrededor de, sí, este es el camino y todos estamos alineados, ¿no? Súper. Ahora me gustaría profundizar ya en el negocio de Cometa y es algo que a mí personalmente yo podría nerdear sobre este tema horas y lo hemos estado haciendo por WhatsApp en el último año, de que Cometa está entrando ha encontrado un producto increíble que las escuelas le encantan y te estás convirtiendo como en pasar de una compañía que ofrece software y pagos a, oye, hay esta oportunidad de ser un socio estratégico de las escuelas y básicamente crear múltiples soluciones para ellos que encajan en este bucket o categoría de vertical software, ¿no? Donde te vuelves un software especializado en una industria en particular, que en el caso de Cometa es las escuelas. Y uno creo que, al menos desde mi perspectiva, uno de los insights interesantes es que Cometa piensa en los directores de escuelas como empresarios, no solo como educadores que enfrentan problemas educativos, sino que enfrentan problemas de negocios, básicamente como cualquier otro negocio. A diferencia de quizás la mayoría de edtechs que piensan en la escuela como una entidad puramente educativa, ¿no? Y que es el profesor y el director académico y que obviamente es parte clave de su propuesta, pero también hay un negocio detrás. Entonces, descríbenos el perfil de cliente de Cometa, quién es, qué características tiene y por qué hace sentido crear una solución especializada para escuelas, ¿no? Porque la escuela podría utilizar, pensando de una manera muy, muy superficial, ¿no? Hay soluciones de pagos como un Mercado Pago, un Kushki o un Stripe, etcétera, que, bueno, no creo que Stripe llegue a escuelas, o softwares administrativos enfocados en pymes, que hay varios en el mercado, en cada país hay diferentes. Entonces, ¿por qué hace sentido crear una solución especializada para escuelas?
Súper. Y mira, al final, cada negocio tiene particularidades muy a detalle, ¿no? Donde los softwares horizontales no las solucionan del todo, ¿no? O sea, como hay ciertas cosas que, por ejemplo, acá tienes que poder manejar becas, poder manejar recargos, poder manejar en paralelo inventario. Hay muchas complejidades que un Mercado Pago, a tu punto de ejemplo, no tiene el nivel de profundidad en esta vertical. Entonces, al final del día, no está hecho tanto para las necesidades que tiene este negocio, ¿no? Entonces, ahí empieza a haber esta oportunidad de verticalización, de entrar más a profundidad para servir este perfil de usuario que es un colegio, ¿no? Y al final empiezan a haber más y más de eso en cada uno de las herramientas que utilizan, ¿no? Y hace mucho sentido de que tengan uno que cumpla muchísimas de las funciones para que tenga un all-in-one, porque a veces termina funcionando de mejor manera, ¿no? Ya sea a través de integraciones, que es una de las estrategias que nosotros nos llevamos, o si realmente hay un vacío en algún tema específico que necesita el colegio, crear ese software que además funcione adaptado a las necesidades de eso de ahí, ¿no? Para un Mercado Pago, probablemente nunca haga sentido entrar a crear un producto específico de eso porque tienen, o sea, miles de nichos cada uno y cada uno tiene una complejidad y tendrías que entrar mucho y no va a ser, la verticalización no les va a hacer sentido, ¿no? Entonces, de ese lado nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo donde realmente podamos servir a ese dueño de colegio, administrador de colegio, lo que fuese, de una manera mucho más eficaz, ¿no? Entonces, hacia eso esa especificación es la que o ese nivel de personalización a la industria es lo que abre la oportunidad de Cometa, ¿no? La contrapregunta a lo que me has dicho es, ¿cómo te das cuenta que vale la pena construir una startup para esa verticalización? Porque, digamos, si lo pensamos desde el lado de Mercado Pago, siempre me acuerdo hay una imagen, un gráfico muy interesante donde agarran Craigslist, ¿no? Que es esta empresa de clasificados en Estados Unidos que tiene, no sé, 300 categorías y cómo han salido startups de cada una de esas categorías, ¿no? Airbnb es uno de esos ejemplos, y Uber mismo, hay gente que hace 30 años pedía Uber o taxis por Craigslist. Y hay, creo que 30 unicornios que han salido de agarrar un lado de Craigslist y enfocarte en eso. Entonces mi pregunta es, cuando empiezas a ver la oportunidad, ¿cómo validas eso? Básicamente que, oye, en verdad esta vertical hace sentido construir una startup. Claro, y por un lado tienes que ver, o sea, tiene que ser un mercado que sea suficientemente grande, ¿no? O sea, el mercado escolar simplemente hace los números, la cantidad de escuelas, la cantidad de que se invierte en el sector escolar y termina haciendo sentido solamente el negocio de pagos, ¿no? O sea, puedes ver el negocio de pagos y dices, oye, esto es un mercado relativamente grande, ¿no? Y después cuando empiezas a pensar, la pregunta es si podemos generar en otras partes del mercado, generar valor, ¿no? Y ahí es donde se vuelve más interesante, ¿no? O sea, como que si podrías crear otros productos adyacentes para el mismo perfil de colegio, ¿no? Y donde se vuelve súper interesante es cuando piensas si te puedes extender en la cadena de valor, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, hay otros usuarios que están alrededor de los colegios, ¿no? Okay. Proveedores de colegios, los papás y demás. Y si puedes extenderte a eso, ahí sin duda puedes crear un home run, ¿no? O sea, lograr eso es más complejo, ¿no? Más una visión de ecosistema. Más una visión de ecosistema, ¿no? Y la forma de pensar en estas cosas y en qué es pagos para nosotros, pagos es un control point, ¿no? El control point al final es algo que es indispensable y que se ha manejado para el negocio, ¿no? Formas de pensar de esto es como, oye, ¿qué es lo último que desactivas si el negocio está quebrando, ¿no? Y lo último que desactivarían es el lugar por donde entran los ingresos, ¿no? Entonces, al final, eso es un control point, ¿no? Y las preguntas más grandes que vamos a tener en el tiempo es qué tanto podemos expandirnos a otros control points, ¿no? Pero, a ver, de nuevo, yo creo que hay una oportunidad en verticalizar mucho los negocios entrando por un primer control point y después entrando poco a poco a otros, ¿no? Eso es algo que en su momento en Estados Unidos hizo Toast, pero es un concepto relativamente nuevo el de hacer software verticalizado para una industria. Y creo que hay una infinidad de oportunidades que se pueden analizar ahí, entendiendo bien cuáles son los control points dentro de cada industria, ¿no? Total. Ahorita mencionaste el tema de pagos, ¿no? Y me gustaría, hablar más del modelo de negocio específicamente en el sentido de cómo Cometa genera ingresos, porque, yo creo que hasta ahora la gran mayoría de gente piensa que eres un software, no una plataforma de pagos, ¿no? Porque por todo lo que hemos mencionado que hace Cometa. Y me gustaría hablar del lado de las escuelas, ¿no? O sea, creo que las escuelas son negocios con márgenes,
bajos, flujos de caja apretados. Nos acabas de describir el problema que tienen. Entonces podríamos deducir que sería difícil venderle una suscripción de SaaS, de Software as a Service típica, ¿no? Donde se comprometen a pagar, por decir, $500 o $1,000 al mes por un año, que es un gasto fijo a finales de cuentas, ¿no? Y creo que esto es verdad para pequeñas empresas en muchos sectores de Latinoamérica, no solo en educación. Entonces, cometes un SaaS, una fintech, es pagos. O sea, explícanos esta combinación del modelo de negocio, ¿no? Sí, y creo que la mejor forma de pensarlo es un vertical SaaS, ¿no? Es lo que tú mencionaste como es un vertical market software, ¿no? Nuestro modelo tiene una combinación de dos cosas, ¿no? Uno es el fee mensual que les cobramos a los colegios, y por otro lado tenemos la parte que es las comisiones bancarias, que son comisiones que de cierta manera ya pagas, ¿no? O sea, al final del día de un colegio, si te pagan por tarjeta de crédito, ya estás cobrando una comisión, ¿no? Entonces nosotros creamos bajo estos dos fundamentos de el SaaS que te simplifica el trabajo y la parte de pagos. Ahí está el modelo de negocio de Cometa, ¿no? Que son estos dos componentes, ¿no? Una aclaración, los colegios tienen buenos márgenes cuando operan a escala, ¿no? Cuando operan a tamaños... el colegio promedio tal vez no, porque es un colegio tal vez que está en crecimiento. Y me gusta decir en crecimiento porque los colegios a escala muchas veces empezaron como un colegio en crecimiento. Exacto. Y al final del día sí es un cliente que es difícil de venderle, pero en B2B tú tienes que ser muy racional y generar beneficios que son racionales, ¿no? Nosotros al final lo que hacemos al colegio es automatizar gran parte del proceso, reducir la morosidad, incrementar lo que está ingresando y en muchos casos también los ayuda a hacerlo de manera más eficiente, ¿no? Entonces un colegio que con 300 personas necesita, no sé, 2 personas de cobranza, va a poder escalar a 600 personas con el mismo equipo de trabajo, o en un caso hipotético de que no crecen tanto, a la persona que estaba ahí, redirigirla, hacerlo nada más. Y en colegios hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Y normalmente la persona que está encargada de la parte administrativa es una persona de confianza. Sí. Entonces hay múltiples cosas que al final del día están dispuestos a pagar si el valor que tú le generas es fácil de tangibilizar, y en nuestro caso hemos demostrado que lo es, ¿no? Y en muchos casos la escuela no está pagando más. En muchos casos la escuela no está pagando más, correcto, ¿no? Porque al final, si estaban pagando... De algún modo estás transformando sus gastos. O sea, le estás dando mucho más valor por un gasto existente. Estoy dando mucho más valor por un gasto existente, sí. Okay. Ahora, dijiste, somos un SaaS y tenemos la solución de pagos. ¿Funcionaría este negocio solo si hiciera SaaS? A ver, probablemente no a la escala que nos gustaría. Y cuando ves... Y esto te lo pregunto porque una de las cosas que he visto, evaluando compañías y entrevistando emprendedores en SaaS en los últimos, 3, 4, 5 años, es que escalar SaaS en Latinoamérica es difícil. O sea, si tú ves los, 30 unicornios, o quizás estoy mal en el número, que hay, ninguno hace SaaS para Latinoamérica. Hay algunos que hacen SaaS, como OutZero, Mural, pero venden a Estados Unidos y Europa. Los que hacen SaaS locales, quizás solo Tienda Nube es el único que ha alcanzado, escala de unicornio. Entonces, ha sido un reto porque, sobre todo cuando vas a pequeñas empresas, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, ha sido difícil cobrarles suscripciones de típicos SaaS como uno pensaría para Estados Unidos, ¿me explico? Y me imagino que Tienda Nube tiene una parte de payments, ¿no? O sea... Seguramente también. Al final, lo que yo te diría es, creo que se vuelve un negocio mucho más atractivo cuando entras a la parte de fintech, ¿no? O sea, a la parte de payments es bastante más monetizable a tu punto, ¿no? Entonces, ahí te abre una puerta que es donde el ACV, el contrato promedio que tienes con cada colegio, se vuelve más interesante, o con cada cliente, ¿no? Justamente por tener un layer de pagos, ¿no? Pero esto no es una ciencia que la encontramos nosotros, ¿no? O sea, hay un montón de vertical SaaS o vertical software que al final entran a justamente esto, ¿no? A estar ofreciendo pagos y demás. Si tú miras... Por ejemplo, Toast, ¿no? Toast te ofrece como la parte de point of sale y demás, ¿no? Me parecía interesante hacer doble clic porque creo que es algo que está recién surgiendo en Latinoamérica, porque ya han habido intentos de hacer software horizontal y se ha visto con muchas compañías que han levantado capital que, oye, pues con $1,000 de contrato promedio está difícil hacer una compañía grande, sobre todo si quieres ir por el camino de venture capital, ¿no? Si quieres hacer una compañía bootstrap, etcétera, puedes llegar creo que a 1, 2, 3, 4 millones de dólares tranquilo. Tener un negocio, es más, ni siquiera regional, puede ser en un solo país, pero si quieres dar ese siguiente salto a hacer una compañía, factura ojalá $100 millones, parece que el lado fintech es indispensable. Sí, ese es un buen punto, ¿no? Y al final, lo único que quiero decir es fintech al final es una herramienta, ¿no? Y siempre y cuando genera un valor va a tener un espacio, ¿no? Entonces, siempre es clave pensarlo como una herramienta que genera valor, pero a tu punto sí, es mucho más monetizable que vender un software, ¿no? Algo que me pregunto es,
por como lo hemos descrito, suena que combinar SaaS y pagos es como la fórmula secreta para hacer un negocio de software para pequeñas empresas. Entonces quiero hablar como que el otro lado, ¿no? Como que qué retos tiene, digamos, ¿por qué? Es una pregunta hipotética, pero ¿por qué quizás combinar SaaS y pagos es una buena idea para colegios, pero quizás hay sectores para los que no jala? Sí, mira, acá al final depende mucho de, y no soy un experto tú creo que puedes hablar más de esto, ¿no? Pero al final tiene que tener un propósito, ¿no? Tiene que haber una transacción que pasa o algo ahí donde hay un valor de la parte de pagos, ¿no? Entonces, al final, creo que regreso al primer punto que hablábamos, ¿no? O sea, es cualquier empresario o cualquier persona que quiere empezar un negocio tiene que validar el problema y entender bien validar la solución, ¿no? Que crean, porque no es simplemente, oye, tira software y pon payments y ya tienes un negocio, ¿no? Es realmente entender qué necesita tu industria, ¿no? Entonces, yo pensaría que en un lugar que puedes meter payments probablemente haga sentido, pero tiene que ser con una lógica y además que payments suele ser de márgenes pequeños, ¿no? Entonces, también es entender qué dinámica tienes para cobrar más o no. Conseguir volumen. Ajá, exacto. Ahora, hablando de esto de entender al cliente, hablamos del roadmap, de la hoja de ruta de Cometa. Nos has contado el primer producto, que es esta combinación entre, digamos, una plataforma que te recibe pagos, hacer los temas de cobranza, los temas administrativos. ¿Por qué empiezas con eso, no? Nos mencionaste el tema del control point. ¿Por qué era clave empezar con pagos en lugar de, por ejemplo, un software solamente administrativo? Mira, lo que nos dimos cuenta muy rápidamente es que y mencioné, es un control point porque al final es algo esencial con el que el negocio no puede operar, ¿no? O sea, si lo sacas, al final complejizas mucho la operación y necesitan tener alguna forma de poder recepcionar el dinero, ¿no? Y hay múltiples formas de ofrecerlo, pero al final o sea, un colegio tiene que operar pudiendo recibir el dinero que pagan, ¿no? Entonces, al final se vuelve un punto de control porque es algo que probablemente sería lo último que dejas de pagar si tienes que ir cerrando el negocio o estás bajo dinero, ¿no? Como cuando analizas qué cosas puedes ir sacando, probablemente eso va a ser el último gasto que cortarías, ¿no? Y eso fue bien evidente por la necesidad que veíamos de tener, y siempre tenían alguno o tres distintas cosas, una terminal, tenían un software que funcionaba, que podía ser on-premise, o sea, no en la nube, o sí tenían un software en la nube, que no tenía la parte de pagos al final, y lo que vimos era la oportunidad de conectar justamente esas tres partes. Partimos con el control point porque de verdad, o sea, con pagos como control point porque era evidente que todos tenían que recibir los ingresos de alguna manera, ¿no? Entonces, eso lo vimos como un punto indispensable y dijimos, oye, no partamos por una vitamina, partamos por algo donde realmente lo necesitan, ¿no? La contraparte a eso es que son mucho más exigentes, ¿no? O sea, eso es lo que van a usar realmente, entonces va a haber mucho más exigencias de que funcione con la calidad. Y este concepto del time to market, o sea, el tiempo al mercado, me imagino que, o sea, quizás había otras soluciones que no eran tan aspirina, eran más vitamina, que podría ser lanzado antes. Claro, porque es más complejo hacer toda una cosa que tenga el procesamiento. Y temas de regulación, me imagino, etc. Hay temas regulatorios, es más complejo, ¿no? Pero al final quieres estar en un negocio, o sea, una vez que ya tienes el control point, crear las vitaminas y que te compren las vitaminas es más sencillo, ¿no? Tú aún, no sé, siempre tienes que pensar, ¿no? Pero si les vendes cualquier otro servicio que no es esencial, ¿no? Tutorías para los niños, ¿no? Que no es esencial que tengan en el colegio, ¿no? Puede ser importante, pero no es esencial. Y después le dices, oye, tú vas a manejar los pagos, creo que va a haber cierto de, oye, ¿por qué el que me vende, no sé, cómo enseñarle tutorías a los niños puede controlar todo mi ingreso? Y también hay una relación que tienes que desarrollar, ¿no? Cuando le vendes la parte financiera, al final del día vas a tener que tener relación con el dueño. Entonces, eso también te permite tener más cercanía y a largo plazo puedes pensar en vender cosas adicionales, ¿no? Claro. Y esa relación con el dueño es un activo, digamos, de venta, digamos, de go-to-market, sobre el cual luego es mucho más sencillo construir poner productos encima. Adicionales. Ahora, hablando de productos adicionales, ¿cómo piensas acerca del momento para lanzar productos adicionales? Estábamos conversando antes de que ya están experimentando con algunos productos adicionales. ¿Cómo decidiste que era, no sé, hace unos meses, que era el momento para hacerlo? Y en general, ¿cómo piensas? Porque me imagino que no solo un segundo producto, habrá un tercero, un cuarto. Sí. Y un poco que la visión es, cuando entras a Vertical SaaS tienes que crear, o sea, tienes que tener un multi-product approach, ¿no? Y tienes que sentirte relativamente más cómodo con llegar a un nivel de bueno donde ya puedas mirar otras cosas, ¿no? Y la manera que yo lo pienso es,
cuando empieza a tener, a ver, yo estudio economía de Estados Unidos, entonces esto me pasa, ¿no? Pero diminishing marginal returns, ¿no? El dedicarle más tiempo a un ingeniero o dedicarle más tiempo a una persona de diseño a un problema específico del producto core, ya empieza a hacer sentido mirar a por qué no le dedicamos más tiempo a productos adyacentes que cumplan una de estas tres funciones, ¿no? Uno es mejorar unit economics, ¿no? Incrementar, o sea, y cuando digo mejorar unit economics es puede incrementar el revenue que tenemos o reducir nuestro gasto, ¿no? Y al final eso es lo que evaluamos en esa decisión. O la siguiente vertiente sería que mejore el stickiness del producto, ¿no? Qué tan la retención del producto. Y por último, el tercero es qué tanto te ayuda a incrementar adopción del mercado, ¿no? Entonces, yo analizo esas tres cosas y al final, si es que genero más valor dedicándole más tiempo a una de esas tres, la respuesta es dedicarle más tiempo a una de esas tres, ¿no? Y como todo en la vida empieza a ser en paralelo, ¿no? Entonces empieza a hacer cierta experimentación, pero ya estamos en una etapa donde nuestro producto es suficientemente bueno, yo diría excepcional, comparado a lo que existe en el mercado, y nunca vamos a poder dejar de innovar dentro del producto core, pero ya empieza a hacer sentido mirar como qué otras cosas podemos dedicarle tiempo, ¿no? O sea, el ROI de ese ingeniero adicional marginal en otro producto quizás es mayor al producto inicial. Correcto, o diseñador o quien fuese, ¿no? De resolver los problemas, ¿no? Hace un minuto dijiste que nos decían que vender tecnología a escuelas iba a ser un dolor de cabeza, pero digamos, sé los números de Cometa vienen creciendo súper rápido en los últimos meses. Claramente no ha sido lo que han encontrado, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer a un cliente de Cometa, no recuerdo su nombre, puedes mandarle saludos si quieres, de la escuela de Puebla, creo que era, que se ha convertido en un súper promotor de Cometa. Y bueno, pues no hay mejor vendedor que el testimonio de un cliente, digamos, feliz. Pero no todos los clientes felices necesariamente creo que toman tanta proactividad o energía en promover un producto como lo hizo este cliente que tengo en mente. Cuéntanos sobre este cliente y me imagino que no es el único, que hay otros. ¿Y cómo has logrado involucrarlos tanto en tu estrategia de ventas? Sí, a ver, y esto creo que regresa muy al inicio, que creo que en la entrevista estamos hablando, ¿no? De cómo empiezas a vender a este mercado, ¿no? Y lo primero es que este es un mercado que a mí me importa y me importa es realmente mi sueño es tener un impacto en la educación en México y creo mucho en que los dueños de colegios son los héroes detrás de la educación y los equipos administrativos también y demás, ¿no? Entonces, en realidad, a mí me interesa mucho entenderlos a mucha profundidad, ¿no? Y para poder lograr eso, hemos tenido que desarrollar, porque no solamente soy yo, es gran parte del equipo, relaciones muy profundas con cada uno de nuestros clientes, ¿no? ¿A cuántos de ellos tienes en WhatsApp? Yo te diría que tengo... A veces es una gran pregunta, ¿eh? Yo te diría que creo que tengo a la mayoría en WhatsApp. Sí, o sea... Yo me he dado cuenta que una de las mejores maneras de evaluar un emprendedor es cuántos clientes tiene WhatsApp. Sobre todo si es B2B. Sí. Creo que los mejores emprendedores que conozco suelen tener a sus clientes como en número rápido, ¿no? Sí. Eso es algo que es chistoso. Ahí, bueno que se lo digas a Mateo y a Gonzalo, porque ahora estamos pensando en cómo escalamos y ya no usamos WhatsApp, ¿no? Pero sí, eso es uno de los bonditos retos que ahora nos toca, dado la escala, ¿no? Pero al inicio... sí, yo creo que debo tener como al 90% de los clientes hoy día en WhatsApp. Si no es el 100%. 100% no tengo, pero sí cercano hacia allá, ¿no? Y al final, un poco... A ver, en Puebla yo tengo 2 clientes que se han vuelto muy cercanos. No, más. Tengo muchos clientes que son muy cercanos a mí. Hace poco me fui a ver un partido de fútbol con ellos en Puebla. O sea, fue con Javier, que creo que es al que mencionas. Y la verdad es que para mí es... Tener relación y aprender de ellos es una oportunidad muy única y además que ha hecho que yo tenga mayor entendimiento del mercado gracias a ellos porque ellos me explican muchas cosas, ¿no? Una vez que pude desarrollar esa relación de amistad con Javier, con Pati, con Beatriz, con José Manuel, con muchísimos colegios, con Diego, con muchísimos colegios que tengo bastante cercanía, hoy día ellos me siguen enseñando el sector y yo aprendo el sector todo el tiempo con ellos. Ellos influencian mi roadmap. Justo que hablábamos de cómo priorizar roadmap. Esos clientes que son amigos tienen mucha influencia en lo que me dicen y además hay muchísimos que son amigos. O sea, mi objetivo cada vez que voy a conocer un colegio es ojalá acá yo pueda desarrollar una amistad a largo plazo porque además sé que esa persona comparte los mismos intereses que yo tengo de impacto en México y en América Latina,
¿no? Entonces sé que por valores estoy alineada con la persona, ¿no? Entonces de cierta manera, creo que si algo le diría a un emprendedor es que es clave desarrollarlo y es clave tener esa mentalidad y que tu equipo tenga esa mentalidad, ¿no? Porque hoy día sí tengo un equipo, del equipo comercial, del equipo de soporte y demás, que tiene esa mentalidad de generar cercanía con los clientes y tener esa empatía que vaya más allá y tener clientes fanáticos, ¿no? Ya, a ver, ahora a tu punto, este es un colegio que mencionaste, hoy es un amigo mío y sé que va a ser un amigo mío por el resto de la vida. Y así tengo varios que me ha dado, este emprendimiento me ha dado, Cometa me ha dado muchos amigos para el resto de la vida, ¿no? Siendo más táctico, dado que ya lograste construir esa relación, ¿cómo los invitas o, digamos, cómo consigues que se involucren como promotores, como testimonio de Cometa? Pues no creo que todos los clientes que tengas jueguen un rol así. Sí, y mira, ahí es un poco entender qué le interesa a cada como perfil de cliente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A un perfil de cliente como un dueño, hay algunos que lo hacen porque les interesa ser como thought leaders en la industria, ¿no? Gente que la gente mira, ¿no? Entonces, si tú sabes que es alguien que en verdad quieren ser referentes, puedes jugar bajo esa carta, ¿no? Al final, todo eso es al igual que una venta, que tú tienes que entender realmente qué está buscando la persona, ¿no? Puede ser uno que busque la parte de referente, puede ser uno que busque un beneficio económico para su colegio, ¿no? Que no les cobres X cantidad de tiempo y así, ¿no? Entonces, es mucho sobre entender la persona y entender cuál es el incentivo que se merece esa persona, ¿no? También puede ser, por ejemplo, tienes que pensar si es un dueño, si es una persona que trabaja en el colegio, qué tipo de incentivo para que te presente a sus otros amigos que trabajan en el colegio. Y ahí lo tienes que generar para que ellos tengan ese beneficio y lo quieran hacer, ¿no? Pero ahí al final del día es, uno, diría generar relaciones y después pensar qué mueve a la persona, ¿no? Recientemente contrataste a un líder de ventas, si no me equivoco, fue hace Alejandro. un par de meses, después de casi 2 años. Pese a que, digamos, Cometa levantó el capital como para permitirte hacerlo desde un inicio. Entonces, cuéntanos cuál ha sido la lógica de liderar tú las ventas inicialmente y por qué hace unos meses o recientemente era el momento correcto para buscar a un líder de ventas que tome ese rol que era principalmente al inicio el tuyo, ¿no? Sí. Mira, la ambigüedad al inicio de que creas una empresa es muy alto, ¿no? Tú ni siquiera sabes si lo que estás vendiendo es lo correcto, ¿no? Como tener mucha señal de demanda del mercado, ¿no? En ese proceso iterativo es importante, en mi opinión, que el CEO entienda para tomar decisiones difíciles o alguien del equipo fundador entienda un poco como qué es lo que está pidiendo el mercado. Te pongo el ejemplo concreto. Tú hablaste que hicimos un pivot al inicio. Eso no hubiera sido posible si es que... ¿cómo evaluarías si es que es momento de hacer el cambio o si es momento de cambiar a la persona, por ejemplo, ¿no? Porque tal vez es un mal vendedor, es un mal líder comercial, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final del día ese feedback loop es mucho más rápido si lo lidera uno de los fundadores, ¿no? Si lo lidera el CEO, inclusive tal vez es más rápido, ¿no? Porque puedes ver y puedes tomar decisiones más como ejecutivas. Ajá. Y creo que eso es lo que hemos ido haciendo. Y al final es súper importante porque no solamente te permite tener ese feedback loop más rápido que hemos podido tener, sino que el día que traigas a alguien dentro del equipo fundador vas a tener cómo coacharlo para que sea exitoso en el rol, ¿no? Porque ya lo hiciste, ¿no? Entonces, esa fue un poco la lógica de mi caso, de realmente entender el mercado, de entender si la solución que estábamos ofreciendo era correcta, para que una vez que tengamos unos primeros indicadores de cosas que funcionen, ya traigamos un líder para que escale esos esfuerzos, ¿no? Y literalmente esa fue la pensada que hemos hecho. Y al final, creo que el valor de yo haber manejado el equipo comercial por un buen tiempo ha sido mucho más alto, ¿no? Porque hay cosas que no me imaginaba. Esto que hablábamos de tener colegios amigos y demás, creo que hubiera sido muy difícil, si no imposible, ¿no? Entonces, yo hoy día, yo entré siendo un outsider de la industria. Yo ya no soy un outsider, ¿no? Y no es por Cometa, es porque conozco muchísimos dueños que tengo una cercanía y que les puedo preguntar cosas, ¿no? Entonces, el valor que ha tenido hacer la parte comercial, que para mí fue una mierda, o sea, es durísimo, es una cosa... Yo nunca le había vendido nada a nadie, ¿no? Entonces, pasar a tener un rol de ventas, viajar un montón y demás, es una chamba bien dura, pero el retorno que ha tenido en el trayecto de Cometa ha sido brutal, ¿no?
Hay otros dos competidores en el mercado que han levantado capital importante y me imagino que te los encuentras en estos procesos de venta, ¿no? Cuando llegas a un cliente, quizás ya evalúa a estos otros dos jugadores o ha escuchado de ellos, entonces conoces su solución. ¿Cómo abordas ese tipo de ventas? En el sentido de, ¿eres más pushy con, no sé, voy a decir, mi solución es mejor por A, B o C? ¿O abordas partiendo de, sé que mi solución es superior, dejo que el cliente se dé cuenta, ¿no? ¿Cómo balanceas entre es que ser más agresivo versus ser más dar espacio al cliente cuando ya sabes que hay competidores en la mesa? Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Sí, mira, es interesante la pregunta y hay muchos softwares legacy también en la industria. O sea, no es solamente tener competidores y demás, que tal vez hay uno que otro que me encuentro con más frecuencia que el otro, ¿no? Al final del día es entender bien al cliente para saber por qué ángulo entrarle, ¿no? Okay. Entonces, en el proceso de ventas es simplemente nosotros sabemos por qué nuestro producto es superior y eso lo tenemos que comunicar independientemente, ¿no? En el proceso de cambio de cualquiera, porque un cambio lo van a generar analizando distintas propuestas, ¿no? Entonces, siempre ir enfocados hacia como cuál es el diferencial por el cual ya hemos ganado y por el cual ganamos la mayoría de deals que vamos head to head, ¿no? Y simplemente hacer hincapié en eso, ¿no? Pero no cambia mucho nuestro proceso de ventas porque es muy normal que cuando evalúan un cambio, evalúan a más de uno, ¿no? Entonces ya tenemos un speech donde sabemos, y una de las cosas que a mí más me gusta es que realmente vean el producto, ¿no? Uh-huh. Y que cuando ven el producto dicen, oye, tipo, quiero trabajar con Cometa o con algún otro software, ¿no? Y gracias a Dios la respuesta constantemente es quiero trabajar con Cometa. Entonces eso ya indica un poco hacia dónde va el mercado, ¿no? Y a ver, una de las cosas a veces estamos obsesionados con la competencia, ¿no? Y eso lo veo en un montón de emprendedores y en mi caso hay momentos que por ahí he dedicado demasiado tiempo en pensar en la competencia y es importante tenerlos presentes. Pero lo más importante es saber que siempre tienes el steepest learning curve, ¿no? O sea, que eres el que más rápido aprende. No importa el punto de partida, si tienes la capacidad de aprender más rápido, ¿no? Y hoy día yo tengo un equipo en cada distinta parte de la empresa que yo sé que aprenden más rápido que cualquiera, ¿no? Y eso es un poco el enfoque que tenemos que aprender en el proceso de ventas, de ya aprender cómo ganar un deal, aprender tal vez qué necesidades tiene el colegio y demás, pero siempre y cuando tengamos al equipo que aprende más rápido, siempre vamos a estar un paso adelante, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que hacer. ¿Cómo mides o cómo te aseguras que tu equipo está aprendiendo más rápido? ¿Es más horas de chamba? ¿Es más productividad? O sea, ¿a qué relacionas con...? Porque siempre se habla de este concepto de velocidad de aprendizaje en startups, pero es bastante gaseoso. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Y yo te diría que es profundidad de entendimiento del cliente. Y a ver, poder ejecutar la profundidad del entendimiento del cliente y tener a gente que cuando les traes un problema no piensa en la misma solución que ya ha sido creada, sino piensa en nuevas soluciones que podrían existir, ¿no? O sea, que traen cosas distintas a la mesa y que está pensándolo no de, oye, el cliente me pide A y por eso le entrego A. El cliente tiene el problema A. ¿Qué solución es la más eficiente para solucionar ese problema, ¿no? Y esa mirada crítica como que creo que es clave. Pero a tu punto creo que es difícil identificarlo. Yo la manera que veo es, al final del día, el nivel de entendimiento del mercado que se ha generado en Cometa tan rápido es algo que creo que es difícil de replicar y de tener como avances de producto, de go-to-market, de operaciones y demás al nivel que tenemos. Y a veces eso, y regresando a la parte de copycats, curiosamente, puedes tener inspiraciones de otros emprendedores otras industrias que lo hayan manejado muy bien, ¿no? Pero sentir esa hambre de aprender dentro del equipo y de no solamente ejecutar un job description, sino que empujar el job description a crear nuevas cosas dentro de sus responsabilidades, ¿no? Yo acá lo pienso puntualmente, no sé, nosotros contratamos
a una diseñadora pensando en como que necesitamos a alguien que diseñe, ¿no? Y hoy día el concepto de diseñar en Cometa es muy distinto a lo que hubiera sido si es que éramos Mateo, Gonzalo y yo, si hubiéramos traído a alguien, un diseñador promedio, ponte, ¿no? Lo mismo necesitábamos a alguien que pueda manejar onboardings, ¿no? Y trajimos a alguien que manejaba data. Y hoy día se está creando un equipo de data porque esta persona realmente nos abrió los ojos a lo que podíamos hacer con la data, ¿no? Entonces, creo que sí es medio gaseoso, pero es traer a gente a tu equipo que te cambia la forma de pensar y que te das cuenta que pueden tener un impacto muy superior que lo que tú los contrataste para que hagan, ¿no? Y ahí es donde creo que te das cuenta como, oye, sí tenemos un calibre de talento que aprende más rápido, ¿no? Déjame ir más en profundidad todavía dentro de esta pregunta. Hablaste de la calidad del talento, pero me gustaría hablar un poquito de quizás de los comportamientos, ¿no? Cuando sientes que tu equipo crece, o mejor dicho, aprende rápido, ¿qué comportamientos ves? Y cuando no has sentido que estaban aprendiendo tan rápido, ¿qué comportamientos habían? Lo primero que ves con alguien que aprende rápido es una curiosidad de preguntarte un montón de cosas. Una cosa que a mí me fascinó es cuando entra alguien y te empieza a preguntar, oye, ¿por qué se hace así esto? Y tú mismo te empiezas a preguntar, oye, sí, carajo, ¿por qué lo hacemos así? Y es como que no sabes por qué algo se hizo así desde el principio. Y entonces cuando traes a alguien que te cuestiona cosas, no te digo que te diga cosas, sino que te cuestiona cosas, creo que empiezas a darte cuenta de, oye, es gente que tiene esa hambre por aprender, ¿no? También creo que hay gente que empieza a cuestionarse o proponer cosas que por ahí no les has pedido que propongan, ¿no? Oye, ¿por qué no ejecutamos esto? Y te traen estas nuevas ideas, ¿no? Y eso siempre es súper emocionante ver gente que te traiga nuevas ideas unprompted, ¿no? Sin que se hayan pedido que, oye, traen nuevas ideas, ¿no? Ahora sí quiero volver un poquito al tema de ventas. Y algo que me parece interesante, porque lo hemos hablado mucho en torno al tema de contenido, marca, comunidad dentro de Cometa, partiendo de que se están posicionando, y cuando te he escuchado en otros podcasts hablar, no como una empresa de cobranzas, que es lo que, digamos, si lo miramos de manera muy, digamos, burda, es lo que hacen, digamos, cobranzas, sino que están tratando de posicionarse en términos de comunicación y cómo hablan de los clientes y las escuelas como un socio estratégico, ¿no? Que los está tratando de ayudar en todas sus necesidades, no solo en el aspecto de cobranzas. Entonces, explícanos esta lógica, digamos, de por qué posicionarte así y cómo lo han estado tratando de empujar, ¿no? ¿Qué iniciativas han estado haciendo? Sí. Mira, y la razón de posicionarnos así es un poco, nace de la cercanía que queremos tener con el colegio para ayudarlos con esto de múltiples productos en el tiempo. Okay. Entonces creo que salió natural un poco por nuestro interés en el sector, nuestro interés en el dueño del colegio, nuestro interés en la industria, es estar cercanos a ellos y tratar de entender y ayudarlos, así sea con un consejo de algo que vimos en otro lado y demás. Es muy natural para nosotros, Okay. un poco por misión que tenemos detrás, ¿no? Pero lo otro también es, podríamos ser simplemente una empresa que está llamando y atacando todo el tiempo con equipos de prospección y tenemos parte de eso y es súper valioso, pero al final del día hay ciertos colegios que compraron un software que no es el momento de cambio, ¿no? Entonces, si más y más somos un referente para la industria, en el momento de cambio nos van a tener presente, ¿no? Entonces, ese posicionamiento, a pesar de que por ahí no tenga un resultado inmediato, en el largo plazo lo que queremos es que cualquier persona que esté pensando nos piense en nosotros para el problema que tengan, ¿no? Y también para nuestros colegios, ¿no? O sea, a mí me gustaría que los colegios nos vengan, y nos pasa, que nos vengan a preguntar por otros problemas, porque a largo plazo queremos ser el proveedor más importante de los colegios, ¿no? Y tomando ese rol, creo que la mejor forma es que nos vean como un aliado, un socio estratégico, y no como un agente de cobranzas, un software de cobranzas, ¿no? Y creo que al final del día la relación que tenemos con los clientes se va volviendo eso, ayudándolos de manera estratégica del lado de cobranzas, pero cada vez más estamos ayudándolos en cosas estratégicas que van más allá de eso, ¿no? Creo que un gran ejemplo de esta estrategia es los eventos que han empezado. Bueno, ya llevas más de un año haciendo eventos, sí, en Cometa. Sé que han sido muy efectivos en términos en términos comerciales. Y en Estados Unidos creo que es muy práctico. Hay toda una, industria en torno a eventos como estrategia comercial para software, sobre todo en el ámbito B2B. En Latinoamérica creo que es más nuevo, ¿no? Suena genial, ¿no? Como que, oye, hay que reunir gente en una industria, que todos compartan, etc. Pero me gustaría más a lo específico, ¿no? Como que, ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Lo pensaste siempre? ¿Cómo lo probaste? ¿Cuál era la intención? Y
cuáles han sido los resultados, ¿no? ¿Por qué ha sido tan efectivo hacer esos eventos? Sí, mira, naturalmente yo vengo de haber hecho muchos eventos en mi carrera, ¿no? Entonces ya lo tenía como algo muy presente de algo que creo que es para mí más sencillo hacer, ¿no? Y además a mí me encanta generar contenido y me encanta un montón la industria, ¿no? Entonces, al final del día traer contenido de calidad es algo que me nace. O sea, no sé si esto es algo que hace sentido para todo emprendedor, ¿no? No sé si es algo que hace sentido para toda industria, ¿no? Creo que es... hablaba con otro proveedor que le vende a colegios y me dice, pues también los eventos no me funciona de nada, ¿no? Qué Entonces, curioso. hay un poco que creo que tienes que entender a quién le vendes, ¿no? Esa es una forma, pero mira, en la misma industria mía hay gente que la misma estrategia no les funcionó, ¿no? Entonces, creo que para nosotros ha sido que el generar contenido de calidad es algo que como equipo nos nacía naturalmente. Yo te he contado, ¿no? Pero yo tenía un blog donde escribía. Entonces hay cosas que ya eran naturales en mi persona y yo creo que he adaptado a cosas de go-to-market que tenía facilidad para hacer, ¿no? Ajá. Entonces, una de las cosas de contenido, creo que hay muchísimas, o sea, hay un sinfín de cosas de contenido que puedes hacer y eventualmente todas las empresas lo hacen, ¿no? En Cometa creímos en, tal vez es una conjunción de queremos estar súper cercano al dueño de colegio, queremos tener una relación, dentro del equipo fundador hemos generado relaciones muy cercanas a los distintos dueños de colegio, que creo que denota un poco el interés que queremos tener. Y otra forma de generar esa cercanía es a través de contenido, ¿no? Entonces, eso al final nos terminó saliendo de que hagamos contenido como una estrategia de go-to-market, ¿no? Cuéntame un poco más sobre estos eventos, o sea, un poco más a nivel táctico. ¿Qué es contenido estrictamente relacionado a lo que hace Cometa? ¿Es contenido muy abierto? ¿Cómo has pensado acerca del diseño de estos eventos para que sean efectivos? Tomando en cuenta que, siendo muy directo, al final los colegios que van, tanto clientes existentes como escuelas potenciales, saben que son clientes de Cometa o potenciales clientes. Entonces saben que van a un evento donde se les va a vender. Entonces tiene que haber una barra de calidad para que, pese a eso, o sabiendo eso, quieras ir al evento. Porque no es que uno va... Digamos, en la vida personal pasa cuando sabes que alguien te invita a algo que donde sabes que te van a vender, que no es el primer evento al que quieres ir, ¿no? Entonces tienes que ir a algo de calidad para que la gente quiera ir. Sí. En todo momento es enfocarnos, yo no voy a, no los invito a, oye, ven y escucha de cómo funciona Cometa, ¿no? Que eso lo pueden hacer unos proveedores y demás, y tal vez les funciona. Mi objetivo es que salgan de ese desayuno diciendo, venir 3 horas, o 4 horas, o 5 horas, valió la pena. Uh-huh. Ese es mi objetivo. Después hay el objetivo del equipo comercial, que es que le den la cita. Pero yo te diría que hay una correlación entre qué tan satisfechos salen del desayuno y qué tanta ganas que te den la cita, ¿no? Uh-huh. Entonces, un poco el enfoque es generar contenido de calidad, generar una interacción de calidad para que después el equipo comercial continúe con la chamba de venderles, ¿no? Súper interesante. Pregunta más táctica. ¿Quién organiza el evento es parte del equipo comercial? Sí. Porque suena que si quieres mantener la calidad del evento, o sea, no, como me dijiste, yo me encargo de que el evento sea genial y luego el equipo comercial hace lo suyo. Es como que dos incentivos que no necesariamente están alineados. Porque el equipo comercial siempre quiere vender. Sí, el tema es que todavía, de cierta manera, para detrimento de Alejandro, de Irán, Rubén y el resto del equipo, yo todavía estoy metido en esa parte, ¿no? Y si algo no suelto, es el contenido. De todas las funciones, cada vez voy saliéndome más de la parte del día a día comercial y algunas cosas comerciales, pero si algo no suelto es la parte de contenido y esa es una de las funciones que yo todavía estoy involucrado porque, uno, creo que soy particularmente bueno haciéndolo y dos, porque me importa mucho. Pero sí, habrá un día que tendré que dejarlo. Hablando de contenido, mencionaste el blog que creaste. El blog se llama Root Startup. De hecho, fue donde yo empecé a escribir antes de Startupeable. Eso ya historia más mía, pero escribí 2 o 3 artículos, se los mandé a Greg en borrador, a Greg Mitchell de Angel Ventures Perú, que es era como tu co-creador en el blog, a ver si le gustaba. Bueno, y así fue que empecé a escribir en Root Startup antes de mudarme a México y lanzar Startupeable. Y bueno, en Root Startup creo que pues, una de las cosas más que hiciste como parte del ecosistema de startup peruano, cuando estaba naciendo el ecosistema, además de tu rol en UTEC Ventures, en Startup Perú. Y me gustaría hablar particularmente de UTEC, que es donde creo que fue tu primer trabajo, después de graduarte de la universidad. A mí UTEC me parece algo que yo conozco muy poco UTEC, conozco más que UTEC Ventures, pero respeto mucho las cosas que he visto en la universidad, la gente que ha salido de la universidad,
Porque es una universidad que nació en 2011 y rápidamente creo que se han posicionado como un referente o la universidad referente en emprendimiento y tecnología, quizás con menos recursos, menos tiempo que otras de las universidades pues, más reconocidas en el país, que han tenido mucho más tiempo y creo que, digamos, no sé si no han hecho las cosas bien, pero no han hecho las cosas al menos como LUTEC. ¿Qué ha hecho LUTEC tan único que ha logrado tener, digamos, esa influencia, pero también ese impacto, ¿no? Porque muchas compañías del ecosistema hoy o personas del ecosistema han salido digamos, de la comunidad o de las startups que la UTEC ha fondeado? Creo que por un lado había el buy-in desde lo más arriba de la UTEC de apoyar el emprendimiento. O sea, había un buy-in de los dueños, genuino, ¿no? O sea, esto nacía de Eduardo Hochschild, Carlos Heren, como que escuchabas que había un buy-in de realmente apoyar el emprendimiento. Y nos dieron mucha libertad a Gonzalo y a mí de poder ejecutar bajo una visión de tenemos que apoyar el emprendimiento, hágase lo que sea. Y nos dieron un presupuesto, tal vez no más alto, pero sí significativo. Hicieron una cosa muy distinta que fue no solamente decir apoyamos el emprendimiento, fue invertimos en el emprendimiento, ¿no? Y creo que eso cambió un poco la dinámica porque nos obligaba a realmente evaluar en qué compañías invertimos versus decir, oye, yo te doy un apoyo en el sentido de que te doy mentoría y demás, porque sí, porque ahí puedes usar tiempos hundidos de voluntarios, voluntarios, ¿no? A nosotros nos obligaba a tener la disciplina de vamos a tratar de generar un retorno, ¿no? Porque tenían más, digamos, skin in the game con ese dinero que están poniendo. Mucho más. Y yo me río porque en todo momento me dijeron, Andrés, en verdad, y me lo decía Carlos Heren, como yo no creo que esto, como... Lo miraba con... No sé si me dijo no creo nunca, eso me lo retracto, pero me miraba como esto es un centro de costos, casi, ¿no? Hoy día, UTEC Ventures ha probado que no es un centro de costos para la universidad, porque ha tenido inversiones que son espectaculares, ¿no? Entonces, creo que la visión desde arriba, tener ese buy-in, fue esencial. Sin eso, sin la visión de Eduardo y de Carlos de poder fomentar el emprendimiento, nada de esto hubiera existido. Y después hicieron muy bien en confiar a gente externa del sector, tal vez académico, aunque no digo que haya alguien del sector que lo pueda hacer, pero confiaron a gente que venía más del lado empresarial o alguien que venía de no hacer nada, como es mi caso, para que tratemos de hacer algo distinto, ¿no? Porque probablemente si traías a alguien del sector iba a hacer exactamente lo mismo que hacían en la universidad del costado, ¿no? Y creo que eso fue el éxito y yo sí me siento muy orgulloso de cuando veo UTEC Ventures y veo lo que es, porque hoy día hay gente que me dice, sí, los inversionistas importantes, los actores importantes del ecosistema, y en ningún otro país te dice una universidad, o muy poco, ¿no? O sea... Sí, quizás el TEC de Monterrey nomás. Por ahí, pero muy, es raro que te digan la universidad. Y acá te dicen UTEC Ventures todos. Entonces ahí creo que sí es algo, es una apuesta a la UTEC que hizo súper interesante y que creo que ha pagado... Tal vez en su momento pensaron que iba a ser imagen, creo que hoy es mucho más y creo que ha tenido un impacto bien interesante con varios exits, ¿no? Tipo retornos realizados que creo que muchos fondos de VC esperarían tener en LATAM, ¿no? Me gustaría conectar esto con más a nivel macro. Digamos, y es la pregunta que hemos estado hablando antes y a mí me la suelen hacer mucho en México y Estados Unidos, que es ¿qué le falta al ecosistema startup peruano para explotar? Somos dos peruanos, estamos en Perú ahorita, así que creo que vale la pena hablar de este tema y creo que pensando no solo Perú, obviamente, sino que creo que pasa en muchos otros países que nos escuchan, ¿no? No solo pues el ecosistema hoy día en Latinoamérica gira en torno a México y Brasil, básicamente, ¿no? Y los demás países todavía les está costando pues, explotar sus ecosistemas. Sí, pero te voy a decir una cosa que a mí, yo sí me molesta, ¿no? Y es que yo trabajé para el gobierno peruano tratando de fomentar el emprendimiento, ¿no? Estábamos atrás de México, de Brasil. En Colombia parecía rápido, entonces si quieres detrás de Colombia. Pero hoy día estamos detrás de todos, ¿no? Ecuador tiene compañías más interesantes que Perú, ¿no? Chile tiene compañías mucho más interesantes que las de Perú. Uruguay tiene mucho más interesantes que las de Perú. Entonces me cuestiono porque yo me meto al gobierno porque creo que es el lugar donde podía tener impacto, ¿no? Para ayudar a que se desarrolle el ecosistema peruano, ¿no? Y hoy día, al final, no creo que sea un tema de gobierno, no creo que sea un tema de... creo que sí es importante, por ejemplo, tener a un inversionista, por lo menos, grande, ¿no? Hoy día, relativamente grande. Hoy día existe Salcantay en Perú, como creo que eso está cubierto. Pero creo que esto no se va a solucionar
si no tenemos como primeros casos de éxito o más casos de éxito. Y para eso, en la etapa en la que está el ecosistema, necesita gente con credenciales que emprenda. Y eso no lo digo porque, o sea, por ahí hablar de credenciales con alguien que estudió en Stanford como que o sea, como que algo que para mí me serviría, pero en verdad lo digo porque los fondos se sienten mucho más cómodos invirtiendo con gente que tenga ciertas credenciales. Entonces, las primeras inversiones grandes que se van a hacer en Perú van a ser a gente que puedan mirar y decir, mira, este tipo fue a Stanford, este tipo fue a Wharton, este tipo fue a whatever, ¿no? Y creo que de ese perfil, en Perú, son particularmente risk averse, o sea, aversos al riesgo, ¿no? Y poca gente está emprendiendo que tengan esos perfiles, que son capaces de atraer capital, que son capaces de generar el primer caso de éxito, que requiere que tenga ciertas credenciales para que después salgan emprendedores que estuvieron o gente que estuvo en estas empresas que tal vez no tiene la credencial, pero tiene la credencial de haber estado en la empresa, de haber sido un top performer de esa empresa y demás, ¿no? Y ¿Te refieres, digamos, a los empleados que en Cometa salgan en 5 o 7 años y empiecen sus compañías sin necesidad de haber ido a un Stanford, a un Harvard? Exacto, ¿no? Pero no tienes el segundo tipo de emprendedor sin el primero, ¿no? Sí tienes, y lo que existe hoy en Perú es gente que empieza bootstrapeado, y que consiguió algo, pero realmente, que pocos de esos pueden después acceder a la ruta de Venture Capital, y los que lo logran es porque tienen una resiliencia brutal, ¿no? O sea, mira el caso de Diego Elchese, que lleva un montón de tiempo en esto. O sea, él lo armó sin tener ningún apoyo de casi nada, o sea, con poco, ¿no? Pero la tienen 10 veces más difícil, si no más, que alguien que viene de estos lugares de credenciales. Entonces, un poco lo que yo creo es que los que tenemos la suerte de ir a esas cosas que te dan credenciales, tenemos una responsabilidad de emprender, ¿no? Porque si no, no se van a crear estos primeros casos de éxito donde se forma más gente del país y demás, y ahí va saliendo, ¿no? Entonces, creo que está mucho más. Cuando antes yo pensaba que, oye, en el gobierno puedes tener un impacto y demás, yo creo que el gobierno está jugando su partido, ¿no? Con Startup Perú y demás. Creo que está UTEC Ventures, creo que está Salcantay, como todos están cumpliendo su rol. Lo que falta es estos emprendedores que tienen capacidad de acceder a capital. Y a mí, sí hay algunos que lo están haciendo. O sea, te hablé de Martín Bedoya, Alejandro Ponce, Alfonso Montero, ¿no? Lo están haciendo, pero nuestra generación, como de la gente que tuvo la oportunidad de irse a un MBA Top, no veo que lo estén haciendo. Entonces creo que ahí hay una, como de nuevo, y yo creo que es una responsabilidad que deberíamos tomar dentro de nuestra generación, de tratar de tener ese empuje, de arriesgarnos un poco más para poder lograr de que se desarrolle el ecosistema, ¿no? 2 preguntas más filosóficas. Porque muchos de esos emprendedores, o mejor dicho, tienes a gente en la cabeza cuando estás hablando de los emprendedores deberían, digamos, que tienen las credenciales deberían saltarse a emprender. Entonces, obviamente, no te voy a decir nombres, pero mis 2 preguntas más filosóficas son, 1, ¿por qué tienen esa responsabilidad? Y 2, ¿qué en tu experiencia los está impidiendo de dar ese salto, de animarse? ¿Quieren emprender o ni siquiera es un interés? Que puede ser un caso. Puede ser, y creo que responsabilidad porque tienen la posibilidad, ¿no? Entonces, hay muchos que quisieran tener esa posibilidad, pero no la pueden acceder porque no tienen justamente los credentials y entonces no pueden levantar capital, no pueden acceder a tratar de ir el Venture Path, y etcétera, ¿no? Y a ver, y lo otro que diría es que tienen, o sea, el día que alguien seriamente quiera emprender, creo que van a tener el apoyo, ¿no? Lo hablaba con un amigo mío que se fue a Stanford y como que me decía, oye, sí, tipo, hoy día, como, tipo, has empezado a hacer Cometa, hay gente que dice, yo también la puedo hacer, ¿no? De mi mismo MBA, ¿no? Y me parece bien loco que tenían que ver ese ejemplo para poder lanzarse. Pero entonces ahí un poco mi reacción es, tenemos que tratar, si tenemos esa posibilidad, tenemos que tratar de ser más ejemplos. Porque yo no es que sea, o sea, yo nunca fui el primero en mi clase, nunca fui como que un tipo... Es un poco más que había un problema que me interesaba solucionar, pero todos tenemos un problema que nos interesa solucionar y me mandé a hacerlo, ¿no? Por eso es que creo que tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Pero, a ver, de nuevo, tal vez yo lo estoy hablando de un poco... Yo, en el momento que emprendí, no tenía deuda, entonces también vengo en una posición más de privilegio, tal vez, que vendrían otros, ¿no? Entonces, pero nada, mi expectativa me gustaría es ver que más gente de nuestra generación haga eso, porque creo que tienen la capacidad y la posibilidad, ¿no? Me gustaría cerrar con el tema de Startup Perú. Mencionaste que el gobierno está haciendo su partido. ¿Qué cosas crees que se han hecho bien en Startup Perú y quizás cuáles son áreas donde crees que hay oportunidad para que el gobierno tenga un rol más
protagónico, más proactivo. Ya, lo primero es que el gobierno nunca debe tener un rol protagónico. Perdón, en es el una mundo de mala startup, frase. pero eso es lo primero que te diría que hizo Startup Perú mal, Ok, interesante. ¿no? Startup Perú debería operar apalancándose de la gestión que hace el privado, ¿no? Entonces, de cierta manera, como eso se hizo, pero no al nivel que tal vez me gustaría. Tal vez al inicio sí requieres dar un grant, ¿no? O sea, un recurso no reembolsable, ¿no? Pero donde se vuelve, hay un momento que ya quitaste el riesgo y que pueden haber inversiones que compartes con el privado, ¿no? O que subsidias a la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día el gobierno no tiene tanta capacidad de elegir, perdón, me voy a corregir, no tiene capacidad de elegir bien a emprendedores. Y después, tipo, por ejemplo, lo que hace Startup Perú es pone a gente que son expertos que van a elegir. Esos expertos tampoco tienen la capacidad porque no tienen el tiempo de evaluarlo correctamente. Entonces, Yo recuerdo haber sido jurado de Startup Perú y tuviste 5 minutos Exacto. para decidir a quién le das $40,000. Es una forma que es eficiente dado los recursos del gobierno, pero tú como inversionista privado, que tú eres inversionista, ¿tú evaluarías una compañía así? No. No, ¿me Jamás. entiendes? Entonces, ahí está. Entonces, a ver, tal vez para los que das $15,000, que es un monto pequeño y demás, sí, tal vez es un recurso no reembolsable. Pero a partir del siguiente tienes que pensar en cosas que vayan más alineadas al mercado. Y tal vez es una forma y es complejo, porque, por ejemplo, subsidiar la inversión, ¿no? Si tú subsidias la inversión, después, como gobierno no te conviene, porque la gente va a decir, oye, estos que subsidian a los ricos invirtiendo en startups, tal vez se ve mal, pero imagínate que tú podrías deducir una parte de tus impuestos si inviertes en empresas de A o B tipo y demás, ¿no? O cosas así que están más alineadas a que el tomador de decisión tiene más ganas de poder invertir. Y ahí creas un mercado un poco, tal vez, más eficiente en el sentido de que más gente está dispuesta a invertir en el riesgo ahí porque lo estás de-risking de cierta manera, ¿no? Creo que tiene que haber mecanismos más alineados a mercado, a construir sobre conocimiento de inversionistas, tal vez con ciertos guardrails, ¿no? Para que no sea nada como exagerado, sangrón, como no sé cuál es la palabra. Pero creo que va un poco más alineado hacia no solamente dar subsidios. Y ojo que por diseño lo que te van a decir en el gobierno es que no, es que el emprendedor tiene que invertir una cantidad, entonces en el proyecto de Startup Perú tanto es público, tanto es privado. Pero al final del día, o sea, no es que consigues inversión para hacer el proyecto Startup Perú, entonces al final del día es un subsidio, ¿no? Entonces, a medida que se pueda volver algo más alineado al mercado, y existen cosas, el caso de Israel, por ejemplo, tenía más cosas alineadas de gobierno invirtiendo en startups. En Argentina, en su momento, trataron de replicarlo, obviamente cambiaron de gobierno y se tiró todo al tacho, ¿no? Pero creo que va un poco más por ahí. Andrés, una última pregunta para cerrar. Si miras 10 años hacia el futuro, te pones el sombrero de soñador o de lo ridículo, ¿cuál es la visión más extraordinaria de lo que está haciendo Cometa? 10 años, ¿no? A mí lo que me gustaría ver es, y es chistoso, esto justo lo preguntamos en el video de fin de años que hicimos, ¿no? Más que decirte qué es lo que es Cometa y dónde está, a mí me gustaría ver un impacto en incremento de alumnos que van a colegio privado, porque sí creo que ofrecen un producto superior. Sí me gustaría ver más dueños de colegio abriendo colegios gracias al apoyo que les da Cometa. Me gustaría vernos en todo el país. Y me gustaría que no se hable en las noticias de que, de nuevo, somos los últimos en la prueba PISA. Justo en México esto ha sido particularmente relevante porque ha salido ahora. Entonces, lo que me gustaría ver es realmente un lugar donde decimos, oye, incrementamos la proporción de gente que va a escuelas privadas, incrementamos los resultados que dan los colegios, ¿no? Incrementamos el PBI per cápita que se gasta en educación, ¿no? Eso es lo que me gustaría ver yo en un futuro, ¿no? ¿Cómo se traduce eso viendo en Cometa? Es probablemente estando en cada esquina, teniendo de Latinoamérica, habiendo logrado esto, yo te hablé de tener múltiples productos, extendernos no solamente a esos múltiples productos, sino a través de los distintos, de la cadena de valor con vendiendo a distintos actores, ¿no? Pero a mí me gusta pensar mucho más en output y te diría que me quedo con incrementamos el acceso a educación,
incrementamos la proporción de gente que va a la escuela privada y ayudamos a que estos héroes de la educación, que digo que son los dueños, los administradores y demás, multipliquen su impacto, ¿no? Para mí eso sería lo que me gustaría ver en 10 años, ¿no? Andrés, gracias por el tiempo. Ha sido una charla muy, muy interesante y me alegro que finalmente pudimos hacer esto. La verdad que ver Cometa es una de esas compañías donde en Reach tuvimos la oportunidad de invertir cuando era ni siquiera un PowerPoint, como dijiste. Tuvimos que pedir el PowerPoint. Así que ver cómo ni PowerPoint se convirtió en lo que es hoy y creciendo muy rápido y generando mucho impacto es algo, ¿cómo se dice? Un orgullo y algo bonito de ser inversionista, que creo tener la oportunidad de ver compañías crecer tan de cerca. Mira, y creo que es más bonito estar acá porque además creo que nuestras carreras han estado conectadas desde el momento que escribiste en Ruta Startup y demás. Entonces, para mí es bien bonito al final poder estar acá. Así que gracias, Enzo, por la invitación. Feliz. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.